Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. En el libro De Armas Tomar, Ángel Gilberto Adame presenta un texto que reorienta la apreciación histórica de la mujer durante la Revolución Mexicana. El documento ofrece semblanzas profundamente documentadas del bando femenino de protagonistas y heroínas de este episodio histórico. 12 mujeres que enfrentaron el desprecio de una sociedad machista que las relegó al cuidado de los hijos y las tareas domésticas. De Armas Tomar revela la historia de feministas activas y apasionadas que fueron encarceladas por decir la verdad y tomar la justicia por propia mano ante la indiferencia de las autoridades. Mujeres que desde diferentes trincheras apostaron por expresarse a pesar de saber que serían humilladas y probablemente ignoradas. A partir del libro de Ángel Gilberto Adame conversaremos sobre el papel de las mujeres en la revolución, lo que se sabe, lo que se cree que se sabe y lo que falta por estudiar. Ángel Gilberto Adame, bienvenido. Gilberto es licenciado en Derecho y en Economía por la UNAM, y bueno, es escritor, articulista, y entre sus obras están Octavio Paz, El misterio de la vocación, El séptimo sabio, Vida y derrota de Jesús Moreno Vaca. Bienvenido, buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme. 12 mujeres equidistantes, unas muy reservadas, otras estridentes. ¿Cómo elegiste todo este panorama de mujeres frente a sí mismas y frente a la masculinidad de su época? Bueno, la primero es soy un apasionado de los archivos. En los libros anteriores que mencionaste, a la hora de investigar los nombres que me iban surgiendo en la etapa de la Revolución, encontraba nombres de mujeres, me llamaba la atención quiénes eran, porque había muy poquita información, y de entrada es la curiosidad, y dos, hay un eje en todo el libro que es la rebeldía, es decir, mujeres que hicieron algo distinto a lo que se esperaba de la mujer tradicional de principios del siglo XX mexicano. La mujer en esa época, la tendencia era necesariamente tenía que quedarse en la casa cuidando a los hijos. Lo más que se esperaba y era muy lo tolerado, que quizá llegaran a la docencia como maestras normalistas. Más de eso no tenía el camino de la mujer. Entonces elegí estas 12 mujeres en particular porque de una u otra manera hay un signo de rebeldía en sus vidas. Sí, es interesante. Hay una parte de rebeldía, por supuesto, hay una parte de desesperación, ¿no? De ganarse la vida, literalmente, ¿no? Más allá de la rebeldía, no es nada más un afán, es que están orilladas, ¿no? Yo estaba leyendo el libro y lo que me llamaba la atención era esto, no era que tuvieran la posibilidad de rebelarse, era que no tenían otro remedio. Era eso, o quedarse en la calle con hijos muchas veces, ¿no? Hay viudas, como en el caso de Juana Gutiérrez. De Juana Bel Gutiérrez, la periodista. Hay una necesidad de instrucción, que también sería interesante que habláramos, Ángel Gilberto Adame, de la instrucción como disparador de la rebeldía también. Fíjate que eso quizá que es un ángulo que no se ha explorado. La mujer a principios del siglo XX mexicano era una mujer razonablemente instruida, más que los hombres incluso, porque la mujer estaba en casa, leía mucho, era la que enseñaba a los hijos. Sí, quizá también el eje conductor de estas mujeres, es decir, o hacían lo que quisieron hacer, o no les quedaba más que seguir el rol de todas las demás, que era conformarse con su destino, es decir, que el destino era pues permanecer en la invisibilidad. Cuando yo checaba la vida de estas personas, el trabajo no fue nada fácil, porque tú checas un periódico de principios de siglo y te dice, no, pues fueron a tal evento el señor y la señora Rodríguez. Sí, el papel de la mujer totalmente desaparecía en las notas, etcétera, etcétera. Y estos personajes me llaman la atención porque poco a poco, con sus actos, con sus acciones, fueron logrando un poquito espacio, que fueran apareciendo, que se les conociera por su nombre. De una u otra manera lograron romper ese cerco y generaron individualidad a partir de que las fueran reconociendo. Ninguna de ellas fue indiferente para la sociedad de su época. De una u otra manera aparecen en los registros de la historia. ¿Y qué las vuelve feministas?
como tal. Me lo pregunto porque ahora sí que no todas las luchadoras sociales son feministas, ni todas las feministas son luchadoras sociales, ¿no? Pero ¿en qué momento se unen estas dos características tan particulares en estas mujeres? Bueno, yo no creo en general que en ellas haya una noción de feminismo como el que tenemos ahora. Más bien son pequeños aspectos. Tenemos a principios del siglo XX, la mujer no tiene ni derecho a votar. Es decir, ya, de entrada jurídicamente la mujer no se le reconoce una calidad de ciudadana. Eso creo que marca una gran diferencia con el papel que tiene la lucha feminista actual de la mujer. Claro. La mujer para los efectos jurídicos era casi como una cosa. Estaba subordinada a la potestad del marido. Hay declaraciones de alguna de ellas, por ejemplo, Palma Guillén, que le preguntan sobre el voto de la mujer y dice, no, bueno, eso no es importante. Es decir, están condicionadas por su propia época. O sea, pero hay dentro de ellas, por ejemplo, una de ellas, Hermila Galindo, es la gran pionera del voto mexicano. Ella pretendía en el proyecto de la Constitución del 17, uno de los temas que Carranza quiso introducir, pero ya no se lo dejaron, era desde ahí empezar a discutir el voto femenino. Se tardó del 17 al 53, 30 y tantos años más en que se lograra. Entonces, contra tu pregunta, yo no creo que ellas se asumieran como feministas. Ellas se abocaron a ciertos aspectos que les llamaba la atención, que consideraban importantes, y en esos aspectos incomodaban al hombre. Porque tocaron temas que para ellos, en esa época, decían, no, ¿tú qué tienes que hacer aquí? Este es un tema 100% del hombre, ¿no? Pero sí, yo sí hablaría, no sé qué tan riguroso sea, pero sí hablaría de una especie de feminismo intuitivo, de una conciencia de su propia condición, digamos. De una, o sea, no es feminista porque hay hombres, sino es feminista porque busca como este asunto con otras mujeres, ¿no? Como lo del voto, por ejemplo. Por ejemplo, pero también la conciencia de esto no es normal, ¿no? A mí me han dicho toda la vida que el lugar de las mujeres es en su casa, que el trabajo de la mujer es sacrosanto, es el sacrosanto trabajo del hogar y la crianza y el marido y demás, pero esto no es normal, ¿no? Por más que me lo hayan dicho desde que nací, puedo decidir otra cosa, ¿no? Pienso en Montoya, en la primera médico mexicana, claro, que dice, pues yo quiero estudiar, ¿no? Y que pelea y dice, yo quiero estudiar, y así le va. Ahí está el signo de rebeldía que quiero vender, es decir, todas ellas tuvieron que enfrentar una lucha para lograr el objetivo que no fue el camino tradicional que seguiría cualquiera de nosotros el día de hoy. Todas ellas tenían, además de cumplir los requisitos tradicionales, era enfrentarse a una sociedad que les iba a decir, no lo puedes hacer. No, bueno, y a ellas mismas, que habían aprendido que eso era lo normal. Claro. Sí. Y la pregunta con la que abre Juana Inés me parece muy, muy importante, porque todas están fuera de la norma, de alguna manera son empujadas por la historia a tener ese papel, ¿no? Muchas son náufragos, gente periférica, que fundamentalmente sale del statu quo para enfrentarse. Hay una cuestión, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, eso dicta el lugar común, pero ¿cómo son acompañadas por la masculinidad? Sabemos que el caso de la primer médico, todos los obstáculos son posibles porque hay un objeto que dice los alumnos, ¿no? Nunca dicen las alumnas y los alumnos, ¿no? Claro. Mira, ahora, en el caso, ellas tuvieron que pagar un precio. ¿A dónde voy? Una constante que encontré con todas ellas es que casi todas ellas se quedaron solas. Y parecía que no les importó, es decir, no pudieron formar familias. Es decir, aquí detrás de ellas, o sea, no hubo un gran hombre. Los mismos hombres, quizá una manera de demostrarles el rechazo, porque de una u otra manera se las cobraron, fue dejarlas solas. En la investigación traté en la medida de lo posible, sí, me contacté con familiares de algunas de ellas, pero normalmente son la de hermanos, etcétera, etcétera, porque no hay hijos. Entonces aquí el cliché tradicional, aquí no hubo un gran hombre, todavía el esfuerzo de ellas o la relación de ellas, la situación de ellas todavía fue mucho más complicada, porque o no hubo una familia que las apoyara, o no hubo una pareja que estuviera solidaria con ellas, ¿no? O había rupturas con las mismas familias, Las ¿no? mismas familias, total, claro. Sí, había un encono total. O con los mismos correligionarios, entre comillas, ¿no? Este momento en el que Ricardo Flores Magón se refiere aquí lo apunté porque es una cosa preciosa, al safismo pútrido. Es terrible eso. De Juana B. Gutiérrez y de alguna otra periodista. Es terrible, claro. Y eso además
pues humaniza a nuestros santones de la historia, porque para los nuevos, la izquierda en México, Ricardo Flores Magón hoy es un personaje que frecuentemente lo citan. Prócer. Un prócer, ¿no? Pero inmaculado. Y bueno, esas cartas con Juana B. Gutiérrez en la que la ataca no por su calidad de periodista, sino por su condición sexual, son terribles. O que aprovecha una supuesta condición sexual que no está, por lo menos no está documentada en tu estudio, para quitarla de en medio como adversario político. Claro. Sí, eso es muy interesante. La reacción de los hombres, no de apoyo, en muchos casos no de apoyo, sino de una relación adversarial. ¿Por qué la revolución? ¿Por qué elegir este marco histórico? ¿O te la fuiste encontrando? Bueno, soy apasionado. Hay uno de los marcabas un libro que cuando enseñabas que escribiste La vida de los 7 sabios. Esto me ubica en 1915. Ahí encuentro una de las mujeres que están ahí en el libro, que es parte de esa generación, que es Clementina Batalla, la que después fue esposa de Narciso Bassols. Sí, ella sí se casó. Ella sí se casó y tuvieron una familia, creo que de las poquitas que generó los dos se complementaban, un pensamiento socialista, comunista, los dos, que son los pocos casos que tengo. Entonces, siento la etapa de la revolución como una etapa de ruptura. Matilde está en la transición de las épocas, me interesó mucho ponerla, porque aquí también hay otro aspecto de la historia, ¿sí? También satanizamos mucho a don Porfirio, pero ella logró recibirse por el apoyo de Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz no interviene, los doctores de la época no le hubieran permitido estudiar. Díaz es parte importante en el lograr que Matilde se pudiera recibir. Entonces, este me sirvió un punto de arranque. Pero siento que la revolución, además del cambio político, es una etapa de rompimiento de paradigmas. Es decir, todo se empieza a cuestionar. Y entonces tenemos una mujer con el fusil en la mano, la famosa Delita, que no quise estereotiparla y ponerla ahí, aunque está el caso de María Díaz Bernal. Tenemos a una Elena Arismendi, que no está ahí, no la quise poner. Creo que merece todavía una biografía más amplia. Para el que no recuerde, Elena Arismendi, la estereotipada como la amante de José Vasconcelos, pero ella tuvo una labor importantísima. Cuando inicia la revolución, la Cruz Roja de la época se negaba a atender a los heridos del Frente Rebelde, y ella, que tenía una condición social aceptable, se pudo haber otra vez, adoptar papel que le tocaba, y no, se puso a arengar a que no era humano que no se atendiera a los heridos del Frente Rebelde, y funda la Cruz Blanca Neutral, ella es lo que lo hace que se acerque mucho a Madero. Hoy en la historia solo la reconocemos como la amante de Vasconcelos, no, pero tiene una historia muy interesante. Y te puedo mencionar más mujeres que están ahí, que se han hablado, no se han hablado, pero siento que, traté de empezar a marcar, contando la revolución se ha venido contando en función del proceso histórico y de los hombres que la hicieron. Y no la hicieron solo hombres, también hubo mujeres importantes. Y es interesante esto que dices por ahí, porque hay una diversidad, digamos, estos personajes están presentes en diferentes puntos del espectro socioeconómico, ¿no? No pertenecen solamente a un sector, a un sector más o menos favorecido económicamente, ni cultural, ni académicamente, digamos, hay de todo. Hay mujeres, esta rebeldía traspasa, es horizontal y traspasa de manera muy transversal el espectro económico y social en México. O sea, el problema de las mujeres no reconoce clase, condición social ni condición económica. Totalmente de acuerdo contigo. Así es, y nunca fue mi intención estereotipar o encontrar gente, ¿no? Más bien eran los personajes que iban saliendo, y sí creo que tienes esta razón, es decir, el tema es totalmente horizontal. La misma situación se encontraba respecto a la sociedad, una mujer de una alta posición. Vamos a pensar en otra rebelde que un poquito más adelante, la famosa Valeria, que es esta Antonieta Rivas Mercado, una posición económica bastante solvente, a una María Díaz Bernal. ¿Sí? Para la sociedad eran cosa. Sí, eran posesión de los padres hasta que pasaban a ser posesión de los esposos. Y luego posesión de los hijos. Y luego posesión de los hijos, o si no, de algún hermano que por ahí andaba, digamos. Pero sí, siempre
son la propiedad de alguien más. A mí me gusta repetir, perdón que dije ese tema, me gusta repetir porque lo perdemos de vista. No tiene tanto tiempo que la mujer era cosa en este país. Hasta 1953 se le consiguió el derecho al voto. Nos tardamos muchísimo en México. Sí. Entonces, pues, tiene 60 o 65 años en que la mujer empieza a crecer derechos políticos. Antes no. Y todavía en 1970 o 80, en la norma jurídica, la mujer tenía una serie de restricciones. Creo que uno de los grandes triunfos del movimiento feminista mexicano ha sido ir poco a poco rompiendo normas jurídicas que la discriminaban sin más razón de ser mujer. En la parte documental, Ángel, ¿cuál es lo que pesa más? ¿La parte hemerográfica, la parte de las cartas, la parte de las referencias jurídicas? Mírame, yo no soy de profesión notario y me gusta tratar de documentar la realidad. Es imposible cuando uno escribe historia, pero tampoco me gusta la novela histórica, pero la gente debe entender cuando está leyendo un libro de historia y cuando está leyendo una novela histórica, las dos valiosas. Una novela histórica es lo que el autor cree que pasó, en su cabeza fabula sobre lo que pasó. Yo aquí traté lo mayor posible, escribir el libro quizá me tardó 7, 8 meses, documentarlo 3, 4 años por la falta de fuentes. Es decir, rascar en periódicos, rascar en cartas, rascar en testimonios familiares, y traté en la medida de lo posible de documentar lo que creo que es la verdad. No hay especulaciones de mi parte en el libro, en la medida que pude no las generé, y entonces... Sí, pero si hay un interés personal, si hay algo tuyo. Claro, pues sí, pero no fabulo historias, no digo, es que ella pensaba en su cabeza que es... No, trato de documentarlo, ¿no? Hay algo que se antoja muchísimo para discutirlo. ¿Quiénes escriben antes la historia de estas mujeres? ¿Son los hombres los que escriben o los que documentan a lo largo de los años cómo han sido estas mujeres visibilizadas o invisibilizadas? ¿O a quién le ha tocado? Mira, hay personajes de mayor o menor trascendencia en el libro. Es decir, quien vea este nombre, es el catálogo de 12 mujeres, me dirá, este personaje yo no lo conocía, y aquí está, y 2, Tina Modotti es conocidísima, ¿no? Sí. Minerva, entre comillas, porque todo el mundo estábamos casados de Minerva como la mamá de Pedro Infante, creo que no nos íbamos tan atrás y la ligábamos con todo lo que hizo en materia cinematográfica. Tina Modotti, bueno, pues está el magnífico libro de Elena Poniatowska, finísima. Yo en el caso de Tina Modotti, ¿por qué la incluí? Porque me sirvió como un referente de cómo la linchó la sociedad y llegó a acusarla de un asesinato solo por ejercer libremente su sexualidad. Es decir, cuando matan a su pareja, el cubano Melia, aparecen unas fotografías de ella desnuda, y de inmediato la reacción de la época, a ella lo tuvo que haber matado porque ella es una indecente, ¿no? Y de hecho la fichan, y de hecho, como no logran demostrar su culpabilidad, pero sí la acabaron expulsando del país. Solo narré ese episodio para demostrar otro aspecto más de cómo se trataba a la mujer en la época. ¿Qué historia querías contar? ¿Qué historia, digamos, qué querías decir con este libro que te llevó justamente a elegir los casos de mujeres, a elegir estos estudios de caso, por ponerlo así, sí, que ilustraban algo que tú querías decir? ¿Qué era lo que tú querías decir? A ver, van 2 cosas, yo creo. 1, rescatar a mujeres. Sí, puedo mencionarte, contando esta pregunta, varias historiadoras femeninas que han hecho esfuerzos por rescatarlas. Si bien creo que soy pionero en aportar muchos datos que no se conocían, estos nombres de una u otra manera ahí estaban. Primero nombre son preguntas, tengo en la cabeza a la querida maestra Gabriela Cano, que escribió la única biografía que existe sobre Elena Arizmendi. Eso es un gran esfuerzo. Bueno, como bien decía don Alfonso Reyes, todo lo escribimos entre todos. Esto es la suma de un esfuerzo, vamos avanzando. Bien, eso es uno, entonces es decir, el primer eje conductor, me encanta la historia, encuentro nombres, entonces digo, me interesaría saber su vida. 2, cuando la voy contando, voy contrastando su propia vida con cómo la va recibiendo la sociedad, y quise generar una muestra de cómo era vista la mujer en los diversos aspectos en que ellas se fueron manifestando. Una mujer, María del Pilar, cómo es vista la mujer que sabe que no va a tener justicia por la muerte de su padre.
¿cómo la va a recibir la sociedad? Una mujer que es pionera en el periodismo, Juana B. Gutiérrez, ¿cómo la va a recibir la sociedad? Una mujer que ejerce una libertad sexual abierta, ¿cómo la recibe la sociedad? Entonces, son dos historias. Uno, documentar vidas parcial o prácticamente desconocidas o poco conocidas, y dos, la reacción de la sociedad frente a su actuar. ¿Qué pasa con la instrucción? ¿Cuál es la relación entre instrucción y emancipación? Porque me llamó la atención que a veces, muchas veces de manera autodidacta y muchas veces de manera estructurada y formal, pero buscan esta instrucción que les está negada y que termina siendo una puerta de entrada a una emancipación económica o por lo menos personal. En todas ellas hay un afán de conocimiento, ¿eh? No hay ninguna de ellas, y no fue aleatorio, así se fue dando, no hay ninguna de ellas que no haya yo encontrado un deseo de saber, de conocer, de entender su realidad, y en muchos de los casos mujeres mucho más preparadas que muchos de los hombres de la época, porque los hombres de la época, pues, lo que se esperaba de ellos era que agarraran el fusil y se fueran a las armas. Quizás eso no se esperaba del hombre, ¿no? De la mujer. Y ellas, pues, son maestras, o hay abogadas, Clementina Batalla, que ella es parte importante, la reconocen los mismos hombres de la generación del 15 al hacer la nómina de hombres y mujeres valiosos de esa época, de esa gran generación, donde sus maestros son Vasconcelos, Caso, los Antones de la educación en México. Clementina Batalla ahí está. En el prólogo me encontré en la revista de la universidad, también gran fuente, encontré una publicación de 1950 donde hizo un corte de caja la universidad y dice, bueno, vamos a hacer una relación de quiénes han sido las primeras abogadas, la primera dentista, y lo puse ahí en el prólogo. Dije, ahí hay una referencia más, si alguien se quiere seguir investigando, pues que sepan que la nómina no ha acabado, ¿eh? Cómo se enfrentó la primera abogada también, ya me imagino, cómo la han de haber recibido. No, bueno, sí, hasta la fecha. hasta la fecha. Entonces, bueno, pues, creo que también, si al interesado o a la interesada, pues ahí hay más líneas de investigación. A la pregunta que se joven es, ¿qué historia quieres contar? Digamos que hay una historia de la transición entre el porfiriato y la revolución. Hay la intención como de contar esas vidas que impregnan o son impregnadas por la época, cómo saltan a un México posrevolucionario donde es legible ya otro tipo de diferencias. Creo que esa es una intención posterior. Primero, la intención de conocer a esas mujeres. Nace una intención individual. Y poco a poco, sí, creo que en el contexto del libro es una transición de la condición de la mujer. Yo creo que la mujer de antes de la revolución, hablando de la historia del feminismo mexicano, sí podemos marcar un parteaguas de la mujer antes de la revolución y de la mujer después de la revolución, entendido después de la revolución, ya del México de los 30. Ya empezamos a encontrar mujeres que son dueñas de productoras de casas de teatro, que son artistas conocidas, que hay escritoras conocidas, ya se empiezan a individualizar. Antes de eso, antes de 1910, me es imposible señalarte un caso de una mujer que por sí misma fuera reconocida por la sociedad. Sí, es un ejercicio interesante, y sobre todo lo que comentas, Ángel Gilberto Adame, es muy interesante pensar todas las que siguen, las que se quedaron ahí sin nombre, digamos, claro, las que todavía no se ha mencionado, sobre las cuales no se ha puesto el foco y nadie se ha ocupado, porque ahí está, ¿no? Y ahí está, y sobre todo, ahorita que hacíamos el chistorete de los abogados, ahí siguen estando. O sea, hay profesiones todavía, hay espacios en México que le siguen estando vedados a las mujeres, hay actitudes, hay libertades que se le siguen vedando a las mujeres. Conté yo la última historia, la dejé como un anexo porque es la poca información que encontré, la historia de la primera ingeniera. Yo soy abogado, pero ya yo soy de los 80, estudié. Todavía en esa época la Facultad de Ingeniería era conocida como la isla de los hombres solos. Que separar a una mujer en la Facultad de Ingeniería en los 80 era para que le chiflaran, o dicen, no sé qué está haciendo aquí. Sí, todavía hace unos años había la vocacional, era territorio solitario para los hombres, ¿no? Así es. Me imagino para esta primera ingeniera cómo le fue. Pues sí, entonces bueno, pues hay que asomarse a estos esfuerzos. Creo que es
Es muy interesante la propuesta de Ángel Gilberto Adame de Armas Tomar, feministas y luchadoras sociales de la Revolución Mexicana en Aguilar. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué archivo estás rascando ahora? Mira, soy columnista del Universal, eso me divierte muchísimo y estoy obsesionado con la vida de Octavio Paz, pero primero con el abuelo. Creo que nadie se ha atrevido y no sé si lo logra hacer, pero estoy buscando información de la vida de Irineo Paz. Eso me va a tener ubicado un ratito. Hay poco de su vida cotidiana, Krause la ha abordado muchísimo. Sí, pero se ha abordado tangencialmente, sí. Una verdadera biografía fue polifacético el señor, fue militar, abogado, periodista, están documentados que tuvo más de 250 seudónimos, fue un personaje de transición era tuxtepecano, gente de Díaz, pero Díaz que no lo quería, lo metió a la cárcel. Hay muchísimo que contar, porque yo creo que también somos lo que fue nuestra familia. Yo creo que no podemos entender a nuestro poeta Octavio Paz si no tenemos claro lo que fue su familia. Y bueno, a ver si algún día puedo terminar esa vida de Irineo Paz. En la historiografía, ¿quién te inspira? Hay un agradecimiento a Enrique Krause, que es un historiador de la biografía, pero la biografía es un tema polémico en la historiografía mexicana. Claro. ¿Quiénes son los modelos que tenemos un gran problema en México? En México nos cuesta mucho trabajo documentar el pasado. Cuando uno se para a universidades estadounidenses y ve que gran parte de nuestro pasado está por allá, hablando de la biografía de Paz, allí estuve a los 3 o 4 días de que se abrió el archivo de cartas de Carlos Fuentes de Octavio Paz, está en Princeton. Uno se piensa, ¿por qué están las cartas de Octavio Paz y Fuentes en Princeton? Ahí está, hablando del feminismo, todo el archivo de Elena Garro está allá. Si uno quiere documentar la vida de Elena Garro, pues tiene que ir a Nueva York y meterse a la Universidad de Princeton. Es decir, en México no tenemos una cultura de conservación de archivos. Hay una desconfianza de los escritores mexicanos. Digamos, Elena Poniatowska rectificó de dejar su archivo en México, pero hay una gran desconfianza de los escritores mexicanos. Uno de los desconfiados fue Fuentes, digamos, la correspondencia de Princeton la dejó de allá. Claro, y con la instrucción primero de que se abriera 50 años después, y después ya se abrió. Sí. Y cuando tú la revisas es una correspondencia muy rica, muy interesante. Sí. Ojalá algún día se publiquen, porque te permite conocer no solo la amistad tan polémica que tuvieron estos dos titanes de la literatura mexicana, sino te permite entender muchísimo de los 60s y los 70s mexicanos, porque en sus conversaciones no son triviales, están hablando de la situación del país y te permite entenderlo. Ojalá algún día se publiquen. Entonces, bueno, tú me dices, mis referentes, pues, nos hace falta una cultura, así hablan los historiadores, yo no me considero tal, yo soy un aficionado a esto, nos hace falta una cultura de biografías a la inglesa, bien documentadas, en la que lleguemos al fondo de los... Como el ejercicio que vamos a encontrar en De Armas Tomar. A lo mejor, ojalá sí, ojalá, no quiero ser presuntuoso, eso no lo juzgue, pero no tenemos una buena biografía de Benito Juárez. Hablando del Santón mexicano, no lo tenemos. Es decir, como que nos hace falta, o lo que tenemos, es que reiteren el tema, es tenemos novela histórica, lo que alguien fabula, ¿no? ¿Será cierto eso de que el pastorcito andaba y que perdió a las ovejas? Aunque el trabajo de Ralph Rueder sobre Juárez es verdaderamente lo más extraordinario que hay, ¿no? Pero de hace muchos años. Sí. Oye, esta conversación se está poniendo muy sabrosa. Estamos aquí con Ángel Gilberto Adame hablando precisamente de este libro De Armas Tomar, donde se habla de feminismo, donde se habla de un periodo histórico fundamental para nuestro país, y pues a leerlo, porque se antoja mucho ver de qué van todas estas biografías, rasguñar un poquito más en esta información. ¿Y volverás, Ángel Gilberto? Si me invitan, esta es mi casa, yo soy universitario de corazón, claro. Esta es tu casa, gracias por todo. Muchas gracias. Aquí seguimos en Primer Movimiento. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar.